Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami Internacional y las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas nuestro cordial saludo. Vamos a hablar un poco de este acuerdo que se formalizó entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. La guerrilla se comprometió a entregar las armas en 180 días luego de la firma de la paz y, según este acuerdo, se concentrará en 23 zonas donde, lamentablemente, durante 50 años de conflicto, el gobierno finalmente llegó a este acuerdo, un acuerdo bastante discutido, un acuerdo bastante conflictivo y un acuerdo que ha separado las aguas en Colombia y también en la visión internacional. Vamos a hablar con Andrés Franco, él es analista político y le damos la bienvenida. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Placer, usted, es un placer estar con ustedes en el programa y poder compartir la visión que tenemos los colombianos preocupados por este proceso, o mal llamado proceso de paz en Colombia. ¿Cuál sería el primer punto de discordia que ustedes o tú tienes con respecto a este acuerdo? El primer punto que yo le recomiendo siempre a la gente ver es: no podemos llamar un acuerdo de paz y no podemos creerle al presidente Santos cuando nos dice la semana pasada que con la firma de un acuerdo con las FARC se va a acabar el derramamiento de sangre y va a llegar la paz a Colombia. ¿Y por qué no se puede hacer esto? Porque en Colombia el único activista o el único grupo narcoterrorista no son las FARC. Existe también otro grupo que se llama el ELN, claro. Existe otro grupo que se llama el EPL, existen las BACRIN, existen muchos grupos al margen de la ley que, por más de que se desmovilicen las FARC, va a seguir existiendo violencia en Colombia, porque el problema de Colombia no es un tema de guerrillas, el problema de Colombia es un tema de narcotráfico, y el narcotráfico lo que quiere es controlar el país, manejar sus instituciones para poder seguir creciendo su negocio. Ese es el problema que hay en Colombia. En Colombia no hay un problema de guerrillas como de pronto nació hace 50 años con ideologías. Hoy por hoy el problema es un problema de bandas criminales narcoterroristas que quieren apoderarse de las instituciones del país y controlarlas para su propio beneficio y su negocio. Esa es la realidad del problema. ¿Cómo ves entonces la aprobación, la celebración que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a este acuerdo? Pues yo lo que veo es lo mismo que dijeron ellos hace unos 6 meses. Dijeron que lo que se estaba haciendo era un circo porque no tiene nada que ver un acuerdo como el que está hablando el presidente Santos, de lo que se habló la semana pasada, con un grupo de personas que han hecho delitos de lesa humanidad. No se les puede perdonar esos delitos de lesa humanidad. Para las personas que no saben, esos atentados terroristas, reclutar niños, violación de niñas, el secuestro, esos son delitos de lesa humanidad y no pueden ser perdonados y dándoles elegibilidad política a sus actores. Si no existe justicia, nunca va a haber un acuerdo de estabilidad social duradera en Colombia. Yo no lo quiero llamar paz, porque la paz la tenemos 47 millones de colombianos. Hay un grupo muy pequeño de revoltosos, de narcoterroristas, que son los que quieren llamar esto paz, pero ellos son los únicos que están al margen de la ley por su negocio. El resto de los 46, 7 millones de colombianos estamos en paz. Nosotros no queremos guerra, no queremos pelear. Lo que quieren hacer ellos es controlar el país a través de sus narcoguerrillas y ellos son los que están al margen de la ley, no la gran mayoría de los colombianos. Y Santos, el problema que tiene es que se está enfocando en los poquitos que están haciendo delincuencia y no en los muchos que estamos haciendo las cosas bien por nuestro país. ¿Cómo ves la incorporación al sistema político a los representantes de la FARC? Pues es un tema muy complicado porque ellos han hecho delitos de lesa humanidad y a través de este acuerdo de impunidad les están dando una elegibilidad política. Recordemos el caso del señor Pablo Escobar. Cuando el señor César Gaviria, presidente de Colombia en los años 90, salió con los pepes para poder acabar con Pablo Escobar, y recordemos que Pablo Escobar estuvo en el Congreso de Colombia, todo el mundo estaba indignado de cómo un narcoguerrillero, un narco estaba metido en la política en Colombia. Hoy por hoy es peor. Hoy por hoy se sabe que muchos
políticos han tenido vínculos con narcotraficantes por muchas décadas. En la presidencia del señor Samper se sabe que fue infiltrados dineros de narcotráfico para su campaña, y hoy por hoy Ernesto Samper es presidente de UNASUR. Entonces, si nosotros como pueblo, como personas de bien, estamos aceptando que se hagan acuerdos con narcoterroristas y que esos dineros sucios, que esos dineros de narcotráfico lleguen a manejar las políticas de nuestros países y de nuestras regiones, es donde la corrupción entra y los principios se acaban. Y el futuro del pueblo es muy incierto, como lo está viendo hoy por hoy Venezuela. Uno de los referentes importantes de la política colombiana, como el expresidente Álvaro Uribe, dijo que el acuerdo significa un golpe a la Constitución colombiana. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es una verdad, porque básicamente cuando tú estás haciendo un acuerdo con un grupo terrorista en el cual no estás llevando los parámetros que la Constitución te fijan hoy. Ejemplo, el señor Iván Márquez, que está en La Habana, tiene más de 243 casos abiertos y más de 60 condenas por delitos. Y ese señor está en La Habana en una mesa de negociación y le van a levantar todas esas órdenes de captura que tiene y todos esos procesos por llegar a un acuerdo con ellos. Eso es pasar por encima de la Constitución y de las leyes de nuestro país. Eso es un claro ejemplo, eso es uno de muchos. Entonces lo que el presidente Uribe lo está diciendo con razón, y es una persona que conoce bastante del país, conoce bastante la problemática latinoamericana, y cuando tú haces un acuerdo con terroristas por encima de las leyes de Colombia, por encima de la Constitución, no tiene ningún sentido, porque estás acabando con las instituciones, y es lo que hizo Chávez en Venezuela. Por eso es que la preocupación de muchos colombianos es que estamos siguiendo el camino de Venezuela, y mucha gente no se da cuenta el cómo y el cuándo, y es lo que está sucediendo. Hugo Chávez hizo un golpe de Estado, terminó en la cárcel, lo indultaron, le dieron perdón y por eso pudo correr para la presidencia. Le decía a todo el mundo que no iba a hacer privatización de entidades privadas, y hoy por hoy el problema de producción que tiene Venezuela es por la privatización de 18 años de todo el sistema socialista que metió Chávez en Venezuela. Lo encontramos nosotros en videos que pueden ver la gente en YouTube. Iván Márquez, que está en la mesa de La Habana, con el señor Juan Manuel Santos, diciendo que él quiere que Colombia sea un país como Venezuela, que quiere seguir los mismos lineamientos de Chávez. La señora Piedad Córdoba, que está inhabilitada, ella tenía reuniones con el Mono Joy, con Raúl Reyes, que fue muerto en combate en Ecuador. Y ella es una persona que está apoyando a las FARC para que lleguen a la política. Entonces, ¿dónde están las instituciones? ¿Dónde está el bien del país a través de la justicia? Si no existe justicia y todo se hace por encima de la Constitución, no va a haber un acuerdo duradero. Pero el presidente Juan Manuel Santos parece convencido a que las FARC reconocen a las instituciones colombianas. Eso dicen. Chávez también lo decía muchas veces. Yo no voy a privatizar, yo reconozco la Constitución, si yo estoy haciendo las cosas mal, no voy a... Se lo dijo en una entrevista a Ramos. Si yo estoy haciendo las cosas mal, me voy a bajar del poder, no tengo ningún problema. Yo no me voy a perpetuar en el poder, lo decía Chávez. ¿Y cuál fue la realidad? No importa lo que a mí me digan hoy por hoy en La Habana. Yo creo lo que yo estoy viendo que ya sucedió en Venezuela, y Colombia va por el mismo camino. Recordemos un punto muy importante. Para que Chávez lograra llevar el castrochavismo a Venezuela, pidió poderes especiales, un cheque en blanco para poder hacer lo que él quisiera. Fue lo mismo que le aprobaron a Juan Manuel Santos hace 3 semanas en Colombia, un cheque en blanco para poder firmar por encima de la Constitución y de los acuerdos cualquier cosa que él necesite. Eso es muy peligroso, porque entonces ¿para qué tenemos leyes? ¿Para qué tenemos Constitución si vamos a hacer lo que nos plazca? ¿Para qué vamos a comprar nosotros los congresistas para que le den un cheque en blanco al presidente Santos para que firme lo que él quiera, como quiera, a la hora que quiera, con un grupo narcoterrorista? ¿Dónde quedan los 47 millones de colombianos? Esos son los puntos complicados. Quiero volver a un punto que me parece importante, porque evidentemente este acuerdo integra solamente a la FARC, pero resulta de que hay otras organizaciones guerrilleras. Si bien ya diste tu parecer al respecto, ¿cómo se encuadra cómo lo puede entender el presidente el presidente Santos, esto como un acuerdo que alcanza la paz cuando hay tantos que quedan afuera? Lo triste es que él siempre lo dijo desde el día 1.
no hay nada acordado hasta que todo esté acordado. Y lo que él dijo la semana pasada era solo el acuerdo para las zonas de distensión, las zonas donde se van a recluir los guerrilleros por un tiempo para entregar las armas, pero no han hablado de los otros 7 puntos. Entonces él ya llamó paz y ya llamó a que se firmó la paz la semana pasada a solo 2 puntos de los 7 o 8 que tenían en la mesa de La Habana. Entonces él mismo se contradice, él mismo le miente al país porque él sabe que está en una encrucijada. Él se metió y tiene todo su capital político jugado con un proceso, con un grupo narcoterrorista, un proceso en el que el 90% del país no cree, la gran mayoría de la gente no cree en la gestión del presidente Santos, la gente no le cree que las FARC van a dejar de delinquir, y lo único que están haciendo, y lo vimos esta semana, el lunes creo que salió, o el viernes, que en Honduras capturaron al que le lavaba los activos a las FARC en Honduras, con muchos millones de dólares y muchas propiedades. Entonces, si ellos dicen que no son narcotraficantes, si ellos dicen que no tienen dinero para reparar a sus víctimas, ¿por qué el presidente Santos sigue negociando con ellos cuando salen pruebas como las de Honduras esta semana, en la que se demuestra claramente que sí tienen dinero y sí son narcotraficantes? El acuerdo alcanza también el tema de drogas, Sí. ¿verdad? ¿Hasta dónde Llega llega? al punto de que están diciendo que las FARC van a ayudar a desmantelar los negocios de droga en Colombia. Pero mira esto tan Ajá, interesante. ¿Viste el mapa? No sé si puedes poner el mapa en tu página para que la gente vea el mapa. Yo te mando un link ahora. Para con Ese mucho gusto. mapa dice las 23 zonas que se están acordando para que Ujú, ellos lo se hemos visto. recluyan. Básicamente, en la época de Andrés Pastrana, a finales de los 90, se hizo una cosa que era la zona del Caguán, donde ellos se pusieron para poder empezar unos diálogos de paz en ese gobierno. Y fue un momento en que más se armaron, fue cuando más fuerza cogieron, porque estuvieron en descanso 2 años, aquí llevan en descanso 5. Esas zonas que están pidiendo ahorita, es muy interesante ver que el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el tema del narcotráfico son las 23 zonas más importantes de generación de cocaína en Colombia. Entonces, las FARC están pidiendo las zonas para ellos desmovilizarse o están pidiendo las zonas para crecer su negocio de narcotráfico. Eso es muy importante tenerlo claro. Desde mi punto de vista, aquí lo que estamos haciendo en Colombia es la negociación del lavado de activos y el grupo narcoterrorista más grande del mundo, en el cual van a tener todos los recursos, van a tener todas las zonas, van a controlar 23 zonas del país, van a seguir manejando su negocio y se van a querer volver un partido político. Y recordemos que en la política los que ganan más fácil son los que más plata tienen, porque tienen para hacer las campañas, hacer la generación de publicidad, de mercadeo. Entonces mucha gente dice, no, pero es que nadie va a votar por las FARC. Todo depende del mercadeo. Hay mucha gente que compra productos que son malos para la salud, pero por el mercadeo piensan que son buenos. Lo mismo pasa en la política. Ujú. ¿Qué hay de cierto de que el cartel de Sinaloa de México estaría comprándole a la FARC los laboratorios de cocaína y otros activos del Eso narcotráfico? es una cosa que se dice, que se está hablando entre pasillos, y yo pensaría que tiene mucho sentido porque pues los carteles mexicanos siempre han estado muy vinculados con Colombia, y a partir de que los narcos grandes en Colombia han ido desapareciendo, los narcos pequeños han hecho alianzas con grupos mexicanos porque a la larga el volumen más grande de coca que pasa hacia los Estados Unidos, que es el cliente más importante de cocaína en el mundo, pues pasa a través de la frontera con México. Ujú. ¿Cómo quedaría el posicionamiento de la ELN a partir de este acuerdo con la FARC? ¿Qué relación habría entre la ELN con la FARC o con el gobierno? ¿Cómo ves todo Supuestamente el eso? ELN empezó unas negociaciones en Venezuela, y ese es otro punto que es muy interesante. Vemos que los garantes del proceso mal llamado de paz en Colombia son Cuba, que es un país de dictadura donde el pueblo no tiene derechos, y Maduro, que es del presidente no correcto en Venezuela, porque para mí se robó las elecciones, pero es el garante del proceso de paz. El ELN está sentado en Venezuela, donde el pueblo está pasando hambre, no tiene medicinas, y esto es todo acabado por ellos. Entonces ellos son los garantes del proceso de paz. Tenemos que recordar lo que fue la historia. El primer grupo que hizo un acuerdo de paz con el gobierno se llamaba el M-19. El M-19 se desmovilizó a finales de los años 90, principios de los años 90, y se hizo la constitución del 91.
era el grupo narcoguerrillero más grande que había en la época, o guerrillero, porque eso sí, yo pienso que llegaron a un punto en que sí estaban haciendo negocios de secuestros y eso, pero no eran tan grandes sus temas de narcotráfico. Ellos se desmovilizan cuando los derechos humanos todavía no ponen que los delitos de lesa humanidad no pueden ser elegibles políticamente y tienen que pagar cárcel. Ellos se desmovilizan antes de eso y era el grupo guerrillero más grande en Colombia. Las FARC eran el segundo y no tenían tanta fuerza. Qué raro que apenas se desmoviliza el M-19, sus cabecillas, las FARC cogen el mayor control y crecen impresionantemente, más del 150, 200% en un par de años. Yo pienso y tristemente creo que es lo que va a suceder, es que si se llega a algún acuerdo con las FARC, los cabecillas se van a desmovilizar, pero el guerrillero raso va a seguir en el monte y va a pasarse, como lo hemos visto ya se salen las noticias que hay departamentos donde ha empezado a llegar el ELN a tomar control, pero la misma gente del pueblo dice, esta gente no es del ELN, esta gente era de las FARC y ahora usan el gafete del ELN. Entonces, esto es un negociado muy grande que tiene la corrupción, la izquierda socialista que tiene en Colombia, en que con sus guerrillas van pasando los soldados de una guerrilla a otra, se van fortaleciendo políticamente con sus desmovilizados, como lo tiene Petro, que fue alcalde de Bogotá y acabó con Bogotá, o como lo tiene un señor Navarro Wolf, que para mí no ha sido una mala persona, me parece una persona que ha sido muy objetiva con lo que ha hecho, pero tenemos personas como Petro que no son las personas correctas, que ya sabemos que se reunió con las FARC en La Habana, después de que se retiró de la alcaldía de Bogotá, y no se nos haga raro que ahorita vaya a querer correr para la presidencia en el 2018 en Colombia. ¿Y quién lo va a apoyar? ¿Quién le va a dar la financiación? Sus socios de las FARC. ¿Para qué estuvo en La Habana entonces reunido con Iván Márquez y con todos los cabecillas que están en La Habana? La situación es muy grave, yo creo que el ELN va a crecer mucho. Apenas se desmovilizan las FARC porque los soldados rasos no se van a desmovilizar, ellos van a seguir en su negocio del narcotráfico que deja mucho dinero. Sí, en ese punto, ¿cómo está previsto, si es que lo está, eh, eh, controlar, por ejemplo, a los pequeños agricultores que van a tener que venderle la coca a quien se las compre? Y esto podría ser cualquier organización que llegue a ese lugar a buscar esa droga. ¿Hay pensado cómo controlar Ese control va a ser muy ese difícil aspecto? hasta que no haya una reforma agraria eh, importante en Colombia, porque el que no tiene, el problema que tiene el agricultor es que si no tiene la posibilidad de sacar su producto a venderlo, y llega una persona y le dice, yo le compro la coca que me produzca, la hoja de coca que me produzca, se la pago 3 veces lo que le produce esa misma hectárea produciendo maíz, pues el agricultor va a producir eso. ¿Y qué le va a pasar? Le va a tocar producir la coca porque le genera más rentabilidad, le va a tener que pagar un impuesto a la guerrilla o a la narcoguerrilla que esté en la zona, al grupo armado que esté en la zona, sea Bacrin, sea ELN, sea FARC, sea el que sea. Y desafortunadamente lo vemos ya hoy por hoy en los estudios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La producción, los cultivos de coca en Colombia están disparados. Para darte un poco de cifras, cuando el presidente Uribe llega a la presidencia en el 2001, Colombia tenía 145.000 hectáreas de coca sembrada y producía 1.000 toneladas de coca año. Eso es 2002, 2001. Cuando el presidente Uribe sale de la presidencia en el 2010, habían 35, 40 mil hectáreas de coca sembradas y se producían 160, 200 toneladas año. Hoy, 5 años, 6 años más tarde de la presidencia de Santos, pasamos de 40.000 hectáreas sembradas a 200.000 sembradas de coca y pasamos de 160, 200 toneladas de coca año a 600 toneladas de coca año. Y el problema de la delincuencia en Colombia no es un tema de guerrillas, es un tema de narcotráfico. Y el narcotráfico es el principal fomentador de estas y el dinero viene de ahí. Entonces, entre más Sin crezca duda. eso, más delincuencia va a haber. Paz no va a llegar nunca a Colombia desde que ese negocio siga creciendo. Ujú. Andrés Franco, cerramos. La última inquietud sería, más allá de entonces de todos estos acuerdos que han logrado entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, la idea sería si esto es sostenible en el tiempo o terminaremos con un nuevo capítulo sangriento contra el narcotráfico y contra Yo no estas confío en las guerrillas FARC, en yo creo Colombia. que ellos no van a cumplir lo que están acordando en La Habana. Yo creo que es muy complicado que ellos suelten un negocio tan lucrativo
y si lo sueltan es porque tienen algún acuerdo con el ELN o algún otro grupo armado al margen de la ley, al que le van a pasar todos sus activos, van a pasarle todo su control y sus armas, y ellos van a quererse desmovilizar para entrar a hacer política como lo hizo el M-19. Yo desafortunadamente soy muy escéptico, no veo que este proceso vaya a llevar a lo que la gran mayoría de los colombianos queremos, es paz. Yo creo que la paz que los colombianos queremos llega a través de la justicia social, y que la gente cumpla las leyes y cumpla los lineamientos de la democracia que Colombia ha tenido. Lo que se está haciendo hoy por hoy en Colombia está rompiendo con esa democracia, está rompiendo con los parámetros y las instituciones, y eso para mí va a llevar a un caos tan o más grave que el que vive Venezuela hoy por hoy. Andrés Franco, muchísimas gracias por este contacto con TV Radio Miami Internacional y las emisoras que toman nuestra Gracias a transmisión. ustedes, un feliz Gracias. resto de día, un fuerte abrazo y un placer haber estado con ustedes. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.